Querido Rossi, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué dice Eduardo? ¿Match point? Match point, dice Milei que lo tiene a Pedrito. Lo tenemos. No, escala. No para. Después, ahí Diego Cabo lo estaba escuchando, dice hasta el final, ya estaba Nacho Ortelli. Pero, ¿vamos a España? Vamos, está Pilar Rahola. Lujo escucharla. Totalmente. Porque yo no recuerdo un momento en la democracia argentina que hayamos tenido esta situación, que se esté hablando en España. Este nivel de tensión política y diplomática. Pero hoy escuchaba la posibilidad que en la escalada que ahora pueda hacer Pedro Sánchez ordene cerrar la embajada. Porque, ya lo dijo Arturo Pérez Reverte, es un pistolero, es alguien sin escrúpulos. No, y además prohibirle, tiene la intención de prohibirle el próximo viaje a Milei, la entrada, ¿no? Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pilar? Hola, buenas noches o tardes, no sé, en mi caso buenas noches. Bueno, no salgo de la alucinación. Me parece un tremendo disparate todo esto, que solo puedo encontrarle explicación en la utilización y el manejo y la manipulación retórica de Sánchez en plena campaña de las europeas, que es una campaña en la cual se juega el pulso con el Partido Popular. Esto es un gran montaje. Pero es un montaje que se basa en una concepción de rey sol. El Estado soy yo, l'état c'est moi, que diría Luis XIV. Porque fíjate que lo que no es más que una pelea entre políticos, al final, aquí hay un señor que se llama Óscar Puente, un ministro español, que con toda la tranquilidad del mundo va y deja caer que el presidente de Argentina es un drogadicto, jiji, o que toma sustancias. El otro, evidentemente, conocemos a Milei, que no tiene dificultades en calentarse, va y responde de una manera que también a mí me parece no aceptable. Por las formas y las maneras, se mete con la mujer, mezcla líos. Esto de la mujer de Sánchez va a quedar en nada porque realmente es bastante fake. Pero bueno, en cualquier caso, es la respuesta herida a un ataque previo. Esto hay que recordarlo. Desde luego tampoco tiene altura. Pero al final, si yo lo miro como ciudadana, es una pelea entre políticos. Pero de golpe Pedro Sánchez se toma el Estado, se toma las instituciones del Estado, hace llamar a los empresarios que se reúnen con Milei, los obliga a hacer una genuflexión, todos así, ay, perdón por haberme reunido, que ha sido, me ha parecido patético, jugando además con 18.000 millones de inversiones de intereses españoles en Argentina, con lo cual esto es una auténtica irresponsabilidad. Chavismo español, lo hace Pilar. Por un pulso electoral. Chavismo español. Puede ser una conducta que le podríamos atribuir a Chávez, a Maduro o a Cristina. Pero fíjate que incluso alguno de estos, llegar a romper relaciones o a retirar el embajador, hay que pensárselo mucho. Es decir, hoy veía, por ejemplo, la elegancia de Macron cuando Bolsonaro se metió con su mujer. Y Macron, mira, la frase la tengo aquí. Respuesta de Macron a Bolsonaro metiéndose con el físico de la mujer de Macron. Sí. Como siento mucha amistad y respeto por el pueblo brasileño, espero que tenga pronto un presidente que esté a la altura. ¡Pam! Ni llamado a la embajada, ni rotura de relaciones, ni ninguna locura de estas megalómanas que son propias, repito, de una concepción de que el Estado soy yo, es un yoísmo llevado a un extremo, luego además con una actitud paternalista respecto a la mujer que como mujer me repugna profundamente. Porque esto de machito alfa, defendiendo a su mujer, ya nos lo hizo en las elecciones anteriores, las catalanas, cuando se fue 5 días porque estaba muy enamorado de su mujer y muy ofendido. Oigan ustedes, las mujeres nos defendemos solitas, no nos hacen falta nuestros mariditos. Pero es que no me lo creo. Tanto está repitiendo el esquema. En las últimas elecciones en Cataluña utilizó este tema para estar 5 días haciendo un gran victimismo, utilizando las instituciones del Estado, utilizó a la monarquía, a la que incluso fue a visitar de circunspecto, utilizó a toda la ciudadanía, a Televisión Española, al CIS, que es el Centro de Investigación Social que hace las encuestas, y todo para ganar las elecciones en Cataluña, que para él eran claves. Y ahora me repite lo mismo, utiliza el verbo poderoso de Milei, y a veces faltón sin ninguna duda, para convertirlo en un acto de victimología. Pero no para él o su partido, sino para todo el mundo. De golpe todo el mundo tiene que estar ofendido. ¿Le puede salir bien políticamente en forma interna a Sánchez esto?
Sí, ¿sabes por qué le sale bien? Porque es una pelota que rebota. Es decir, lo que está consiguiendo Sánchez con su pelea megalómana contra Milei es, por un lado, engrosar a Vox, que no tiene ninguna opción, pero que se ha hecho, también se ha puesto un poco fuerte, y machacar a Milei, con lo cual refuerza a la izquierda. ¿Quién sale perdiendo de esta pelea? El Partido Popular. Claro. El Cambio. Es decir, quien realmente está, que es el que se queda descolocado, fijo, yo creo que ha estado muy correcto cuando ha dicho, oigan ustedes, yo no voy a entrar en este juego, porque además es una irresponsabilidad. Pero estamos hablando de dos países con unas relaciones comerciales enormes, políticas, sociales, históricas, lo que usted quiera, porque el señor se nos ofende, o se ofende con otro político, porque es el presidente de Argentina, pero iba a un acto privado y hacía un discurso político. Y además lo dice un Pedro Sánchez que hizo campaña contra Milei, Claro. que además que nunca felicitó al presidente de Argentina, que no envió a nadie de su gobierno cuando la investidura de Milei. Es decir, claro, al final dices, bueno, este hombre ha insultado de muchas maneras al presidente de Argentina y a la primera que responde, hay una crisis nacional. Me parece una situación dantesca que si no conociera al personaje pensaría que no sé, que el hombre tiene un momento de confusión. No, esto es demagogia. Esto es una utilización retórica de un pequeño conflicto para hacerlo muy grande para conseguir un rédito electoral. Y me parece terrible. Vos sabés, Pilar, que durante todo el día de hoy no dejo de escuchar lo nefasto que es el señor Sánchez. ¿Tan nefasto es? Yo creo que, no, tiene virtudes como todos sin ninguna duda, pero juega al límite. Y juega con los ciudadanos. A mí lo que me molesta más de Pedro Sánchez es que no tiene ninguna precaución moral en jugar con temas que son muy serios. Por ejemplo, las instituciones, por ejemplo, la imagen, esta confusión, esta fusión absoluta entre el Estado y todo lo que representa. La soberanía. Pilar, llegaron a hablar de la soberanía. Exactamente. Que Milei se metió con la soberanía española. ¿Qué tiene, la verdad? No, con la soberanía, con la memoria, con la dignidad. Oye, es una locura. Son dos políticos en un momento de una pelea intensa, de uno que está respondiendo después de una ofensa, porque Sánchez, después de ofender, como hizo al presidente de Argentina, el señor Puente, ni lo hizo callar. Hoy ha vuelto a meterse con otro, es decir, hoy ha insinuado Óscar Puente, le han dado el premio Limón, que es un premio que se da a los que tienen mala relación con la prensa, y ha aprovechado para meterse con el asesor de Ayuso, insinuando que bebe más de la cuenta. Quiere decir que es que luego te venden la película de que son muy moralistas, que hay que volver a la buena política y tal, cuando estás en esta tesitura. Claro, que son los caballeros de la diplomacia europea, ¿no? Los dueños del amor y no del odio, ¿no? Los otros son el odio. Exacto. Pero ¿cómo? Sí, bueno, porque es primero que toda crítica a mi persona es una crítica al Estado, claro, y a España, y etcétera, etcétera. Segundo, una victimización permanente, luego una utilización de la mujer. La mujer ha tenido un problema judicial. Bien, ya lo resolverá. Si parece que es cierto que no hay nada, oye, tranquilo, esto ya tendrá su función. ¿Para qué conviertes eso en 5 días de ejercicios espirituales sobre si me voy o no me voy, que era mentira, que nunca se fue? Y luego ya te digo, el día que tenía que tomar la decisión, primero se va a ver al rey, que todo el mundo, ¡wow!, se va. Jugó hasta con la monarquía. Pilar. Entonces, claro, es que no me sorprende, pero me indigna profundamente la situación. ¿Crees que puede llegar a ser capaz de prohibirle, declarar la persona no grata a Milei, prohibirle la entrada, cerrar la embajada española en Argentina? O sea, romper relaciones con la Argentina. ¿Romper relaciones con la Argentina? A ver, yo creo, la primera pregunta, que es prohibirle la entrada, me parecería un punto de locura que de momento no me puedo imaginar. Es decir, aún vivimos en la Unión Europea, la libertad de movimiento de las personas es indiscutible. Estamos hablando en este caso además de un presidente de Estado importante. Pues no me lo puedo imaginar, aunque el personaje, Pedro Sánchez, la verdad es que nos sorprende a todos, a menudo en el exceso más absoluto, ¿eh? Tú decías, es chavismo. No es chavismo, es un tipo de utilización demagógica, sin ninguna duda, y victimista de todo lo que tiene a su alrededor para mantenerse en el poder. Nunca había visto un caso de megalomanía como esta. Entonces, ¿qué puede hacer? Yo creo que este punto de prohibirle la entrada me parece que excedería completamente a sus funciones. Hablamos al final de un presidente, pero es un gestor público. Obvio. Oye, Milei no ha incumplido ninguna ley en el mundo para no poder entrar en España.
No es un terrorista, no es un narcotraficante, es un presidente de gobierno que se lleva mal con el presidente del OPIN. Oye, pero hay mucha gente, yo opino muy distinto de Pedro Sánchez y creo que aún no me prohíbe la entrada. Y menos a un presidente. Ahora, hacer un pasito más allá, forzar más, porque ve que le está saliendo bien la jugada electoralmente, porque está dejando achicado al PP, porque el PP, que necesitaba bajar el suflé de Vox para crecer, le ha subido el suflé de Vox, que no llegará a ningún lugar. Ha quemado a Sumar, porque haciendo una campaña tan fuerte de victimización, él concentra todos los votos de la izquierda en su persona, con lo cual los números le salen bien electoralmente, y en este hecho electoral, que va a ser la pelea entre donde Feijóo y el PP parecía que podía ganar la partida claramente, ahora esto ya no está tan claro. ¿Puede forzar? Sí, la puede forzar retirando definitivamente la embajada. Esto yo creo que sería romper relaciones. Ahí es que yo quiero pensar que los empresarios se van a cuadrar, porque es que hablamos de una enorme inseguridad jurídica para la cantidad de millones de euros que están invertidos en Argentina y que tienen que ver con intereses españoles, financieros y económicos. Creo que a ese punto no se puede llegar. ¿Podemos compartir, Edu, Pilar? Pedí un recorte de Arturo Pérez Reverte en el programa El Hormiguero, este programa que es tan famoso en España, hablando de Pedro Sánchez. A ver, un fragmento, porque tiene mucho que ver, se une con una descripción que ha hecho Pilar. Mira. Y posiblemente de Europa. Como todos los políticos son casi todos infames, ¿no? Por no decir todos. Entonces todos son capaces de vender a su madre, todos. Sánchez vende a su madre, pero no la entrega, o entrega la nuestra en vez de la suya. Además, nos convence de que es la suya la que entrega cuando no entrega. ¿En qué lugar lo pondrías en una novela tú? De malo maquiavélico, ¿no? Es que es muy bueno en lo suyo. ¿Ves, Pilar? Es lo que yo te decía, un nefasto. Pérez Reverte lo define de esa manera casi. Yo creo sinceramente que sus planteamientos políticos cada vez son más, ¿cómo te diría?, indignos para una democracia que quiere ser un poco seria o para una vida política un poco seria. Pero el tipo es enormemente hábil. Oye, Pedro Sánchez no tiene ningún problema ni ningún escrúpulo en jugar con todo y en vender a todo el mundo. Gente que ha estado a su alrededor le ha ido cortando cabezas cuando lo ha necesitado. Las promesas electorales de Pedro Sánchez nunca te las puedes creer. Hace 2 días quería detener a Carles Puigdemont y después estaba liándose, que yo en este tema, pues mira, encantada, pero quiero decir, pero que la cosa es la cosa. Y el día antes estaba masacrando a Pablo Iglesias y al día siguiente se estaba besando porque lo necesitaba para gobernar. Es el tipo menos creíble de la historia reciente en España respecto a sus compromisos y a sus promesas. Ahora, este punto de descontrol y de fusión entre el Estado, las instituciones y su persona, a mí me parece realmente preocupante para cualquier democracia y sin duda para la española. Y esto no tiene cabida, no tendría que tener cabida este tipo de actitudes en la Unión Europea. Desde luego, entre Macron y Sánchez, me quedo con Macron. Gracias, Pilar, querida. Sobre todo, siempre la diferencia horaria, ¿no? Claro, la medianoche. La medianoche. Una última cortita. Por lo que hemos visto en las redes, obviamente en pleno proceso electoral, que Milei ha logrado empatizar con muchos jóvenes, con mucha gente que, por supuesto, aborrece a Pedro Sánchez. Aquellos que le votan en contra. No sé si del PP o de Vox. Pero se ha tornado popular, o lo ha hecho extremadamente popular en España a Milei, aun cuando no coincidas con sus formas. ¿Cómo ves ese fenómeno? Bueno, primero, Milei tiene un tipo de lenguaje muy TikTok. Muy de redes sociales, y eso realmente conecta extraordinariamente con sectores jóvenes que no tienen tantos apuros como otras generaciones en según qué tipo de palabras más gruesas o en aquello que llamaríamos la mala educación. Milei a veces es muy mal educado. A mí me lo parecen las formas. Por tanto, pero esto de no ponerle ningún control al lenguaje y decir, oye, digo lo que me da la gana y pienso lo que pienso, esto gusta mucho. Primero, es un fenómeno muy de redes y gusta mucho a los jóvenes. Yo creo que lo que ha hecho Milei es conectar más allá de los jóvenes con todo el sector en España, en diferentes opciones políticas, que está harto del sanchismo. Claro. Igual que acá. Igual que acá con el kirchnerismo. ¿No te has acordado a Cristina Kirchner? Sí, sin duda, con diferencias, pero sin duda es la demagogia, es la misma demagogia populista. Claro. Recuerda que Cristina Kirchner decía, atacan al pueblo, me atacan a mí, atacan al pueblo, el pueblo soy yo, el Estado soy yo. Esto es muy conocido, es muy antiguo. Fíjate, desde Luis XIV, mira si es antiguo. Pero no tiene cabida en democracia, esto lo criticamos mucho con Cristina Kirchner. ¿Me dejas hacerte una última pregunta?
Sí. ¿Me dejas hacerte una última pregunta que tiene que ver con esta decisión de un fiscal de la Corte Penal Internacional de emparentar a Netanyahu con el líder de Hamás y querer meterlos presos a los dos juntos? Sí, solo una última cosa que la quería decir. De Milei. Milei tiene palabras muy gruesas, pero no ha puesto en peligro las relaciones entre España y Argentina. Claro. Bien. No ha retirado ningún embajador, No. no ha amenazado con retirar nada ni romper nada. Ha tenido tacto en defender las relaciones y las instituciones. Pedro Sánchez no, ha jugado también con eso. Bien. Respecto a tu pregunta de la Corte de la Haya, bueno, a mí me parece una de las barbaridades más gruesas de las muchas que hemos vivido en el conflicto que se produce en Oriente Medio. Es una equiparación directa, con toda la carga que ello tiene, entre un Estado democrático que está defendiéndose de unos actos de terrorismo que le masacraron a su población y unas organizaciones terroristas financiadas además por países que desestabilizan toda la región y que además alimentan el terrorismo, hasta el punto de que la Corte ha tardado 6 meses en decidir que quizá tenía que preocuparse por Hamás. Pero el día que lo hace equiparando a Hamás con Netanyahu. Mi pregunta es para la Corte, y hoy he tenido la ocasión en una televisión en España de discutir o de debatir con un viejo presidente, Ocampo, lo conocéis, argentino, un ex presidente justamente de la Corte Penal. Y me he discutido con él. Y él me decía, es que la Corte Penal tiene que luchar contra las guerras. Digo, ¿pero de qué me están ustedes hablando? Claro. Porque si empezamos a poner sobre la mesa que cuando un Estado se defiende del terrorismo tienes que perseguir al presidente de ese Estado, empecemos con los aliados que masacraron al Daesh, que mataron a miles de personas en Mosul para acabar con el Estado Islámico. Oye, pues empecemos a detener a un montón de... o a pedir la detención de un montón de cancilleres europeos o americanos, y a partir de aquí todo. Es una absoluta vergüenza, pero yo quiero decir algo que no puedo evitarlo. El fiscal que pide la detención de Netanyahu, no sé qué tipo de criterio moral tiene, porque defendió al dictador de Liberia, Taylor. Defendió al hijo de Gaddafi, justamente de acusaciones de crímenes contra la humanidad. Defendió al presidente de Kenia cuando estaba en todo el proceso también de crímenes de lesa humanidad. Este señor, que en su profesión no tuvo problemas en conseguir dinerito defendiendo a dictadores atroces, es el que ahora quiere perseguir a Netanyahu. Todo huele muy mal, todo huele muy mal. Gracias. Y en todo caso esto no va a favor de la paz, sin ninguna duda. Gracias, querida Pilar, por tu tiempo. Te lo agradecemos, ha sido un placer. Un placer. Beso enorme. Como Gracias. siempre, un lujo para nosotros. 26 medios de este país la estaban buscando. Me consta. Decidió hablar con nosotros dos. Te lo agradecemos a Sí, Dúo. que me perdonen el resto. Sí. A Dúo te lo agradecemos, Gracias, la gentileza gracias, y la Pilar. deferencia. Gracias, Pilar, gracias por el cariño. Muy en sintonía con lo que está diciendo Pilar. ¿Te puedo mostrar claro. a Tipito Enojado? ¿Lo ubicás a Tipito Enojado? No. Es muy interesante, un personaje de las redes que para mí también dio en el clavo, en el mismo sentido Sánchez, las diferencias, Sánchez-Milei. Mirá. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Javier Milei y Pedro Sánchez? Bueno, cuando Pedro Sánchez o alguno de los suyos cuestionó a Milei, Milei reaccionó como un privado. ¿Qué significa eso? Que como el insulto era hacia él fue el que respondió. No quitó el embajador de España, porque Milei entiende que hay una diferencia entre él y el Estado. En cambio, cuando Milei cuestionó a la mujer de Sánchez, Sánchez no respondió como un privado, respondió como el Estado, porque para él no hay diferencia entre su persona y el Estado. Y eso debería preocupar a todos los españoles, porque de aquí en más, cada vez que lo critiquen a Pedro Sánchez, como respuesta no van a encontrar un privado cuestionándolos, sino van a encontrar a un político utilizando el Estado para cubrir sus... El juzgado de instrucción número 41 de Plaza Castilla ha abierto diligencias nada más y nada menos que contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Está muy bien. Una definición de kirchnerismo explícito. Está muy bien. Pero, Nacho, Milei ha dicho recién, título de La Nación a esta hora, me importa 3 carajos. No lo ha dicho sobre Sánchez, no. Lo ha dicho
sobre los diputados. Sí, exactamente, porque bueno, en diputados se está gestando, el gobierno ve que se está gestando una suerte de grupo A. ¿Te acordás como en aquel momento que a Cristina Kirchner puso en jaque cuando perdió la mayoría? Bueno, este gobierno no tiene mayoría en el Congreso y hubo un acuerdo hoy parlamentario entre el kirchnerismo y un sector del radicalismo para avanzar con el presupuesto universitario que el gobierno ya había acordado con los rectores de las universidades. Le quieren meter presión con el tema del fondo de incentivo docente y quieren, según la visión del gobierno, complicar el tema presupuestario, el equilibrio fiscal al que había alcanzado el gobierno con estas maniobras. Por eso el presidente responde de esa manera, anticipando que va a vetar lo que sea, lo que saque el Congreso, pero ojo que se complica el tema del acuerdo con los rectores que había cerrado el gobierno ayer, porque mañana va a haber una reunión muy importante en el gobierno para definir cuáles son los pasos a seguir. Le van a decir a los rectores, capaz que a esta hora está en análisis, alguien me decía, no lo descartes para nada, pese a que ya estaba el acuerdo. Bueno, hablen con los diputados opositores. Ojo, esto puede escalar, Edu. Antes de pedirte, ¿por qué? En un ratito voy a hablar del boicot de mayo. Milei mañana va a presentar su libro, va a cantar, va a haber un show. A mí me preocupa lo que está pasando detrás de escena, con el kirchnerismo complotando con algún sector, con Sergio Massa y con algún sector del radicalismo para que no haya ley, para postergar todo lo que pueda la ley o para arruinarle el equilibrio fiscal. A ver, ¿cómo lo dijo Milei? Digo, a ver si ustedes se creen que es fácil, digamos, bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Lo que llama el veto de bolsillo que tiene todo presidente, ¿no? Fuerte. Y por último, ¿Ritondo estaba sacado, me dicen, con los radicales? Claro, con los radicales justamente los expuso Ritondo. ¿Pero con porque cuáles? Y, bueno, porque hay muchos radicales. ¿Con cuáles? Buena. Es que son, viste, en la noche negra porque no todos los gatos no es lo parecen mismo pardos. el dueño del cerebro. ¿Cómo se llama el dueño del cerebro? Manes. No es lo mismo Manes que Lustó. Pero no está Lustó. O que de Loredo, qué sé yo. Bueno, no es lo mismo, me parece, lo tenemos al video de Ritondo, a ver, miremoslo y después... ¿Con quién se calentó Ritondo? Con la Unión Cívica Radical, de cual lo que dijo Juan Manuel López, que se va a votar una sola moción y no 2 mociones, como era hasta hace un ratito acá atrás, ¿no? O sea, se vota una sola moción con el jueves. Este es el acuerdo de la UCR con UP, es lo que decía. Es solo para que quede claro. Clarito, el acuerdo del radicalismo con UP, Unión, ¿qué es UP? UP, Unión por la Patria, y ahí le hablaba, sí, a Rodrigo de Loredo. Estaba enojado Ritondo porque entiende que el bloque del radicalismo fue funcional al kirchnerismo en este acuerdo para que se vote no solamente el presupuesto de las universidades que quería el radicalismo, sino también el fondo de incentivo docente que quería UP. Nos quedamos con esto, con Cabot, con Flor, dándole a esto porque hay más, y hay también coletazos de una deuda de España que ahora nos pide que cobre. No, una Sánchez, deuda de Argentina con España. Una deuda de Argentina con España. Con España. Sánchez quiere, viste, ahora va por todo, ¿no? Claro. Nos va a querer cobrar todo. Y el tema de las inversiones españolas. Edu, querido, Chau. gracias. Chau, ahora podés hacer la ciudadanía.